Capítulo 1. La que vino del mar. Por más que se esforzaba, Adriana no lograba recordar cuándo había sido la primera vez que había visto el mar. Y es que ella había nacido en el puerto más pequeño de su país, ese que estaba alejado de todos lados y que casi nadie conocía, solo los que vivían en él. Desde muy pequeña se veía jugando en la arena y entre las olas, como si la playa fuera parte del patio de su casa o de su propia familia. Creía conocerlo tan bien como el rostro melancólico de su madre o las manos ásperas de su padre. ¿Y ella podía recordar la primera vez que el rostro de su madre le había sonreído o que las manos de su padre le habían hecho cariño? Por supuesto que no. Entonces no era sino un bebé sin recuerdos, porque estaba demasiado ocupada viviendo para crearlos. El puerto era una ciudad de gente grande, de marineros, pescadores y vendedoras de pescado. Personas que a lo mejor, como se veían tan mayores, habían nacido junto con el mismo mar. La mayoría de ellos tenían los ojos azules, y una señora le había contado a Adriana que eso pasaba solo cuando el mar y la persona unían sus espíritus después de mucho tiempo. Bienvenidos al segundo capítulo de La Ventana del Sur. Hoy es el turno de La niña que salió en busca del mar, de Paula Rivera Donoso. Tras mudarse con sus padres de la costa a la capital y separarse del mar, su único amigo, la pequeña Adriana comprenderá que no hay distancia que pueda romper una amistad cuando las decisiones se toman con la sinceridad del corazón. En un pueblo pesquero de tradiciones arcanas cada vez más olvidadas, Adriana se ve obligada a dejar atrás el mar cuando sus padres deciden iniciar una nueva vida en la ciudad. Arrastrada al principio por la tristeza y la nostalgia, la niña irá descubriendo el verdadero valor de la amistad y un secreto familiar que podría cambiar para siempre su propio destino. La niña que salió en busca del mar, de Paula Rivera Donoso, ganadora de un Fondact y fue publicado bajo Ediciones Universitarias de Valparaíso. Es un libro que consta de 114 páginas, es bastante chiquitito, pero la gracia que tiene es que tiene un gran contenido y una gran historia que nos gustaría desmenuzarla en este momento y analizarlo un poco más. Bueno, este es un libro que yo recibí de la propia autora en un encuentro que se hizo en la Biblioteca de Santiago hace un tiempo atrás. Para mí fue muy bonito leerlo porque era un libro totalmente diferente a lo que yo había leído antes. La forma en que está escrito es netamente emocional. Y eso es muy diferente. Normalmente uno como que está acostumbrado a la lectura como de hechos, de acciones, de eventos que van ocurriendo. Y acá el principal eje es cómo se desarrollan las emociones del personaje y cómo se ahondan esas emociones. Fue un desafío para mí leer algo así, debo decirlo. Y en todo momento, algo que me pareció que era muy distinto de todo lo que había leído, es que hay una voz, la voz narrativa es muy acogedora. Entonces yo me sentía así como una niña que se sentía acogida al momento de recibir la información, la lectura y todo el tema. Y es una historia que te mezcla cosas que pasan y que son tristes desde una infancia muy pequeña y que las va mezclando con temas más fantásticos. O sea, netamente como de fantasía. Se genera una mezcla como de sueño, como onírico, que es muy interna y muy propia de como el imaginario infantil. Entonces, para mí fue como un poco revelador en ese sentido, leer esa historia con ese sentimiento de acogida que te permite a ti como lector volverte un niño más que puede imaginar y creer estas cosas. Bueno, como decía Camila, uno se mete mucho como en la sensación de que es una niña la que está como viviendo toda esta experiencia. Y por lo mismo también el lenguaje también es que es tan poético, no tiene por ejemplo algunos elementos que uno de repente nota en otras historias como el paso del tiempo, a veces no está muy claro. Bueno, esta historia es un viaje que hay de la niña desde el momento en el que ella tiene toda esta vida que lleva junto al mar, junto a la caleta de pescadores, y que esta relación que ella va teniendo con su amigo que es el mar, a la parte en la que ella tiene que viajar por obligación a la ciudad, todo el viaje que hay en tren, y cuando ya está en la ciudad y la desconexión que ella tiene con este lugar que es tan gris y con que no puede ser buenos amigos tampoco porque no se siente tampoco tan como conectada con los niños que hay en la ciudad. Además que ella sí necesita otras cosas, otro tipo como de experiencias y de sensaciones que no tiene la ciudad y que a veces sí la encuentra en ciertos espacios un poco más naturales. Entonces tiene como esta sensación mucho más como ampliada de entender el mundo de ella. Y es el hilo como conductor en general de la historia, de buscar estas sensaciones y también estos como símbolos.
Hay una gaviota también que es muy importante, que también es un mensaje que le llega, que es un símbolo que va a estar también presente. Entonces es como una construcción diferente y que sí refleja mucho el sentir de Adriana. Y también el tema también de los mismos como personajes que van a ir apareciendo, también se nos entrega como las pequeñas como pistas, siempre son una pista emocional, como qué es lo que siente, qué sensación te genera, por ejemplo, el padre o la madre, o qué emociones tienen. Esas cosas son las que nos van a ir conduciendo a la historia y las que van a ir en el fondo generando la gran decisión que tiene que tomar Adriana al final. Bueno, para mí el libro está lleno de muchas emociones. A mi parecer, yo cuando lo leí me sentí muy identificada con Adriana, pero no por el tema de lo místico que trata de darle la autora, el tema de su relación con el mar o los simbolismos. Yo creo que el viaje que ella hace es muy importante porque ella también va evolucionando. Ella también va comprendiendo las cosas desde otro punto de vista. Ella se ve enfrentada a una realidad a la fuerza y trata de adaptarse lo más posible. Por lo tanto, para ella, todo este proceso que ella vive, esta desolación que siente en algún momento, estos nuevos compañeros que son tan banales para su mirada, son súper importantes en la construcción de la decisión final que tiene que tomar en el libro. Este libro me llegó muy fuerte por todos los personajes que en un principio, por ejemplo, sus padres, son personajes que al principio son muy silenciosos o muy ausentes, pero a medida que va avanzando el libro van evolucionando también, igual que Adriana, y se va mostrando de otra forma en la que personalmente me tocaron súper fuerte. O sea, el papá era así por una razón, su mamá era así por una razón, y empiezas a entender todas las acciones que ellos tomaron. Y creo que es un desarrollo de una historia bastante completo. A mi parecer este libro cumple 100% lo que trata de transmitir la autora. Y emocionalmente, bueno, en particular yo terminé de leerlo y terminé como súper tocada, así como que me llegó al alma. Así que yo recomiendo este libro sí o sí. ¿Qué les pareció a ustedes todos los simbolismos? Por ejemplo, el mar. ¿Qué pensaron del mar? En mi caso el mar fue, no sé, como ese amigo fiel que nunca te va a dejar y que siempre está pensando en ti a pesar de lo lejos que esté. Eso me encantó de este libro, no sé qué piensan ustedes. A mí me gustó mucho, claro, el trabajo del mar. No puedes hablar directamente con él, sino que es la forma del oleaje, todo ese tipo de cosas son las que te van dando. La forma en como ella lo entiende. Claro, como ella entiende lo que le está comunicando con estas cosas, con el oleaje, con la sensación que genera el mar, la espuma. No, hay cosas como por ejemplo que ella va aprendiendo de que hay diferentes mares en otros lugares, claro, si es el mismo mar o no, y como que va también conociendo a su amigo mar con otras informaciones que le dan otras personas o libros que ella puede ir tomando. Y que también ella va encontrando el mar en otras cosas después cuando está en la ciudad. Y en particular esa vez que se encuentra en el bosque y conversa con un árbol, yo lo encontré genial. O sea, te da a entender que Adriana se puede comunicar con todos estos seres naturales. O la laguna. O la laguna. Entonces, cada señal, la gaviota también, como tú dices, que es súper importante en todo. Y ella viene con un prejuicio cuando está en la ciudad de que no hay nada como el mar. De que no va a tener esa cercanía de nuevo, pero ella también va rompiendo un poco esos prejuicios al ver que el mar en el fondo está en todo y que quizás lo que ella pensaba en un inicio que iba a ser como no, totalmente diferente, ella también va rompiendo eso de como de sentirse como a la defensiva con todo, sino que va cambiando también, ¿sí? Por ejemplo, el otro punto es como, si bien ella al principio es antisocial, pero aún así la autora lo relata como, igual se relaciona con sus compañeros, pero jamás logra esa conexión que logra con el mar. Pero que su vara está muy alta. Claro, la vara está demasiado alta con el mar. Entonces, a mí me pasa en particular que me recuerda mucho a una amiga mía, mi mejor amiga que está lejos del país. Y a pesar de que pasen años y nos veamos, va a ser siempre lo mismo. Siento que esa sería como la asociación que yo le haría al mar. Es como ese amigo que va a estar ahí siempre a pesar de todas las cosas que puedan pasar o de rodearnos de otros personajes alrededor de nuestras vidas. Eso es lo que yo saqué un poco de este libro, que me pareció súper lindo. Bueno, ahora vamos a hacer la evaluación personal de cada una sobre este libro. Bueno, voy a hacer mi visión. Yo cuando leí la primera vez este libro se me hizo muy extraño el tema del ritmo con el que iba ocurriendo el narrador, porque como inicialmente estaba más enfocado en el tema de las emociones, había un desarrollo lento. De hecho, en un momento incluso me llegué a perder
temporalmente dónde estaba, si ya se había ido o no se había ido, o dónde, si estaba todavía viajando. Se me hizo muy eterno el viaje, por ejemplo, en tren. Se me hacía muy extraño, decía, pero ¿cómo se demora tanto en llegar? Como que la parte de las acciones no la tenía muy separada del tema de las emociones. Y siento que igual, hacia medida que va avanzando el libro, hacia el final, en la parte de la resolución final tiene su ritmo y como que de repente te dan toda la información. Entonces como que ese quiebre como que lo encontré súper abrupto. Cuando te da la información que viene de la mamá y todo el tema, es como mucha información muy condensada, que no, como que hacia atrás habían algunos atisbos, pero podía haberse entregado también información más concreta atrás, porque como que fue muy condensada toda esa parte y después ya viene el final. Entonces como que fue un poco chocante por el ritmo que llevaba antes la historia. Otra cosa que sí noté, lo que mencionaban delante el tema de los prejuicios, es que había mucho prejuicio, por ejemplo, con el tema de la ciudad y con las personas que viven en la ciudad, muy negativo hacia esas personas. Entonces sentía que tenía esta dualidad de comprender a la chica, a la niña, y por otro lado sentirme así como, ¿por qué me atacan? ¿Por qué me dicen que yo no creo en estas cosas? Como que como lector me decía, yo soy de la ciudad, no. Entonces sentía como esa dualidad al momento de leer esas cosas. Por eso yo le voy a dar 3 gatitos. Siento que es un libro súper bonito y que yo digo que sí, es un libro infantil. Yo diría que cualquier niño que pueda leer un libro así y que esté pasando por un mal momento se va a sentir muy acogido por el lector. Aunque... Por el narrador. Perdón. Muy acogido por el narrador. Aunque, por ejemplo, tú puedas sentir de que hay cosas muy complejas, son esos libros que tú lees una vez como niño y te va llegando parte de la información, después lo vuelves a leer y te va llegando más cosas. Libros como El Principito, por ejemplo, que tú lo puedes leer en diferentes momentos de tu vida y vas sacando cosas diferentes. Así que pues yo siento que sí es un libro infantil y yo recomendaría para que los niños lo leyeran. Sí. Bueno, en mi caso, este libro lo encontré muy bonito, sí, también coincido con todas. Bien me pasó eso de que sentía que en el momento como, claro, yo tampoco suelo leer, por ejemplo, poesía, ese tipo de cosas. Y claro, al principio sí me pasó que en la parte del viaje también sentí como que el tiempo estaba, no entendía muy bien el tiempo, también era como, ¿ya llegaron, no llegaron? ¿Cuándo no van a llegar? Era un poco confuso. Lo que sí también es que como es una historia tan intimista también, como que todo está reflejado desde la percepción de Adriana. De repente sentía que me faltaba un poco más de exterior, como nos cuenta de su visión, la forma en que ella se va como sintiendo en la ciudad, las cosas que le van pasando, pero desde su punto de vista como un recuerdo. Entonces no es como que yo veo la situación en la que ella está, por ejemplo, en la clase o que está como conversando con sus amigos, sino que todo eso me llega desde lo que ella ya lo pensó, desde lo que ella como que me viene como a contar como recuerdo. Entonces eso sentía yo como que faltaba un poco de exterior, y así hay momentos de exterior que yo creo que son, la autora le dio como esa, como las partes valiosas sí se las dio como exterior, que son este encuentro con el árbol y todo ese asunto. En ese sentido yo sentí como que me faltó algunos como pequeños detalles. Pero sí es un libro que encontré muy bonito, me gustó mucho y siento que el narrador también está bien logrado. En otros cuentos que yo había leído anteriormente como que no sentí tanto como conexión con el narrador, pero aquí sí sentí que el narrador acoge mucho. Y por eso le voy a dar 4 gatitos. Miau. A diferencia de mis compañeras, para mí este libro cumple todas mis expectativas porque yo admito que soy súper emocional con los libros. Este en particular me llegó muy hondo, creo que tocó muchas cosas de mi infancia. Creo que ahí reflejaba muchas cosas que también me tocó vivir en la edad de Adriana. A mi parecer está súper bien narrado, los lugares están bien descritos, los personajes para mí cumplen a cabalidad, así que mi resultado es 5 gatitos. 5 gatitos porque a mi parecer la historia de Adriana está enfocada para los niños, adultos, jóvenes, adultos mayores, y estoy segura que cada vez que sea leído se va a encontrar una moraleja diferente según el estado o la línea de tiempo que uno esté viviendo en ese momento. Así que para mí Paula Rivera Donoso cumple al 100%. Bueno, esta fue la reseña de La niña que salió en busca del mar de Paula Rivera Donoso. Y este libro lo pueden encontrar en Feria Chilena del Libro, Antártica, en el catálogo online de Ediciones Universitarias y en los eventos y ferias literarias. Y en nuestro siguiente video, El mendigo de Carmaf. Capítulo. Nuestro siguiente capítulo. Y en nuestro siguiente capítulo, El mendigo de Carmaf, de Yamila Huerta Serrano. Así que espérenlo.